En este video veremos aspectos relacionados al equilibrio de fuerzas. Conceptualmente, ¿qué significa el equilibrio de fuerzas? Se dice que un cuerpo está en equilibrio de fuerzas cuando la fuerza neta sobre él es igual a cero. Aquí está ilustrado, tenemos un cuerpo, su diagrama de cuerpo libre donde están todas las fuerzas aplicadas, y este cuerpo se dice que está en equilibrio si la suma de sus fuerzas, es decir, su fuerza neta, es igual a cero. A continuación veremos qué significa concretamente esto. Fuerza neta igual a cero. Partamos de acá. Debido al segundo principio de Newton, fuerza neta es igual a masa por aceleración neta. Por lo tanto, masa por aceleración neta va a ser igual a cero. Como por definición vamos a trabajar con masas mayores que cero, por lo tanto la única posibilidad de que se dé esta igualdad es que la aceleración neta sea cero. Y esto nos lleva a dos posibilidades. Un cuerpo en reposo, lo que se denomina equilibrio estático, o un cuerpo en movimiento con velocidad constante, vector velocidad constante, lo que se denomina equilibrio dinámico. A continuación veremos problemas en los cuales aplicaremos todos estos conceptos. Considera el siguiente problema. Una camioneta viaja con rapidez constante a lo largo de una carretera rectilínea. Las fuerzas que actúan sobre el auto se muestran en el diagrama. Q es la fuerza de fricción total sobre el auto, del viento y del pavimento, y P es la fuerza total hacia arriba que ejerce el piso sobre las dos ruedas traseras. La fuerza de rozamiento Q y la fuerza P son respectivamente, aquí tenemos rapidez constante, esto significa, como vimos anteriormente, equilibrio dinámico. Eso significa equilibrio de fuerza, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en el sentido de X es 0 y la sumatoria de fuerzas en el sentido Y es 0, siendo eje X horizontal y eje Y vertical. En el eje X tenemos solamente dos fuerzas, que son la de 400 newtons y la fuerza Q que va hacia atrás. Y como está en equilibrio, la suma de ellas tiene que ser igual a 0, de donde se deduce fácilmente que la fuerza de rozamiento Q va a ser 400 newtons. O sea, si nos preguntan fuerza de rozamiento Q y fuerza P, la respuesta correcta tiene como primera número 400 newtons. Y eso nos permite descartar la A, la C y la D. Por lo tanto, la cosa está entre la B y la E. Veamos qué pasa en el eje Y. Tenemos la fuerza P de apoyo en las ruedas traseras más los 6.000 newtons de las ruedas delanteras. Eso tiene que ser igual a los 10.000 newtons que correspondería al peso. Por lo tanto, P va a ser 10.000 menos 6.000 newtons y sería 4.000 newtons. Y eso nos hace marcar como alternativa correcta la E y descartar la B. La alternativa correcta en este caso es la E. Considere estos dos problemas referidos a la misma situación. En el sistema mostrado en la figura, la tensión de la cuerda J es, y después abajo lo mismo para la tensión de la cuerda I. Vemos acá arriba. ¿Qué fuerzas tenemos sobre el cuerpo de 2M? Vamos a tener 2mg y la tensión J. Está en equilibrio estático esto, por lo tanto vamos a tener que la tensión J es 2mg. Y eso fácilmente corresponde a la alternativa B acá. Para la pregunta de más abajo, para el cuerpo de masa M, vamos a tener la tensión J y la tensión I. Entonces vamos a tener que la tensión I va a ser igual a la tensión J más mg. La tensión J la tenemos, que es 2mg más mg. Por lo tanto, la tensión I nos va a quedar 3mg. Y eso corresponde a la alternativa C. Consideremos ahora este ejercicio que es todo un clásico de los problemas de equilibrio de fuerza. Un cuerpo cuelga de 3 cuerdas como se muestra en la figura. Si el cuerpo tiene una masa de 5 kilos, determina la tensión de la cuerda 1 y de la cuerda 2. Vamos analizando. De partida vamos a tirar una línea horizontal acá y vemos que los ángulos 60 grados se repiten por este lado. ¿Qué fuerzas tenemos acá? Tenemos aquí mg, la tensión 3, la tensión 3 por acá. Aquí vamos a tener tensión 2. Y aquí en verdecito vamos a dibujar tensión 1. Eje X, eje Y. Y además tenemos que la tensión 3 va a ser igual a mg. Tenemos las siguientes ecuaciones. En el eje X vamos a tener que la tensión 2 va a ser igual a la componente coseno de 60 de la tensión 1, que sería coseno de 60 es igual a seno de 30, es 1/2. Por lo tanto, T2 va a ser igual a T1/2. Y en el eje Y, la componente
seno de 60 de T1 va a ser igual a la tensión 3. Es decir, T1 por seno de 60, que es raíz de 3 medios, va a ser igual a la tensión 3, que es mg. Y de aquí podríamos despejar T1 sin ningún problema, que sería 2mg partido en raíz de 3, que sería 2 por 5 kilos. G, 10 metros segundo al cuadrado, vamos a suponer G10, dividido en raíz de 3. Por lo tanto, esto sería 100, 2 por 5, 10, por 10, 100, 100 dividido raíz de 3 newtons, que sería aproximadamente 57,7 newtons. Con esto ya deberíamos tener idea de cuál es el valor correcto, donde aparece 57,7, es la C. Solamente para comprobar. T2 sería 100 partido en raíz de 3 por 1 medio newton, en la mitad de T1, que sería 50 partido en raíz de 3 newtons, que es aproximadamente 28,8 newtons. Con eso se comprueba que la alternativa correcta es la C. Vamos a aprovechar ahora de hablar algunas cosas respecto a los resortes. Un resorte como el que se ve acá es simplemente un alambre devanado o enrollado en una forma de hélice que puede sufrir tanto compresiones como tensiones o estiramientos, y que en su estado de equilibrio, o sea, ni estirado ni comprimido, va a tener una longitud natural L0. Característica clave de los resortes, que tienden naturalmente a buscar su estado de equilibrio. ¿Qué significa esto? Que si el resorte, como en este caso, está comprimido una distancia delta L respecto a su longitud natural, va a surgir una fuerza interna Fres que va a hacer que se estire. O como en el caso de acá, si el resorte está estirado a una distancia delta L respecto a su largo natural, se va a aplicar una fuerza interna que va a hacer que se comprima. Si el resorte está fuera de su estado de equilibrio, va a surgir una fuerza que lo va a hacer volver a su estado de equilibrio, y es una fuerza interna. Para un resorte ideal, que son los que vamos a analizar nosotros, o sea, resortes de masa despreciables que no se rompen, nos vamos a regir por la ley de Hooke, que quiere decir explícitamente que la magnitud de esta fuerza interna del resorte va a ser igual a una constante de elasticidad del resorte multiplicado por X, que es estiramiento o compresión. Voy a anotar esto acá. Respecto del largo natural. Si el resorte está en su largo natural, X va a ser igual a C. Esta expresión corresponde a la magnitud de esa fuerza, y su signo o su dirección o la dirección de la fuerza va a depender si está estirado o está comprimido. Si está estirado, la fuerza va a tender a comprimirlo. Si está comprimido, la fuerza va a tender a estirarlo. En el siguiente problema podremos observar más o de mejor manera el comportamiento de un resorte. Considere el siguiente problema. El cuerpo A de 4 kilos y el cuerpo B de 3 kilos están en equilibrio. El resorte, la cuerda y la polea son ideales. La constante elástica del resorte es 400 newton partido en metro. Si nos pide dibujar el diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo y para la polea, indicar si el resorte está estirado o comprimido, calcular la tensión en la cuerda, calcular la fuerza ejercida por el resorte sobre el cuerpo B, calcular la deformación del resorte. Hagamos rápidamente el diagrama de cuerpo libre. Para el cuerpo A vamos a tener el peso, que es MA por G, y la tensión de la cuerda. No hay nada más. Para la polea tenemos la tensión de la cuerda por ambos lados. Como es una polea ideal, la tensión de la cuerda pasa sin modificar su magnitud. Como es ideal, además no tiene peso. Por lo tanto, aquí vamos a tener una fuerza de sujeción de la polea con el techo a través de esa cuña. Y para el cuerpo B vamos a tener la tensión de la cuerda, el peso del cuerpo B y la fuerza de resorte, la vamos a colocar hacia abajo. Con eso tenemos contestada la A. Si se fijan, el cuerpo A tiene masa mayor que el cuerpo B, por lo tanto, este cuerpo va a tender a tirar esto hacia arriba y va a tender de que este resorte se estire. Y eso es coherente con el hecho de que la fuerza interna del resorte va a ir hacia abajo. O sea, va a tender a comprimir el resorte. En consecuencia, como vamos a comprobarlo posteriormente con los datos, la fuerza interna del resorte comprime el resorte, por lo tanto, el resorte va a estar estirado. En este caso, si el cuerpo B tuviera mayor masa que el cuerpo A, entonces el resorte estaría comprimido y la fuerza de resorte apuntaría hacia arriba. Ahora, de A vamos a tener lo siguiente. Por equilibrio de fuerza vamos a tener que la tensión va a ser igual a MA por G, que son 4 kilos por 10 metros partido en segundo al cuadrado, que es G,
40 newtons. La tensión va a ser 40 newtons. De B vamos a tener que la tensión va a ser igual a mb por g más la fuerza interna del resorte. Y de aquí debería poder despejarse la fuerza interna del resorte, que es tensión menos mb por g, que sería 40 newtons menos 3 kilos por 10 metros segundo al cuadrado igual 40 menos 30 newtons igual a 10 newtons. Aquí tengo contestada la C, aquí tengo contestada la D. Y finalmente el resorte, tenemos que la fuerza interna del resorte va a ser igual a K por en este caso el estiramiento, de donde el estiramiento va a ser la fuerza interna del resorte partido en K. Aquí serían los 10 newtons dividido en los 400 newton partido en metro. Por lo tanto, eso sería un 40avo de metro por 100 centímetros dividido en un metro para dejarlo en centímetros. Y eso nos daría finalmente que X sería 2,5 centímetros, que sería la respuesta de la pregunta E. Consideremos ahora el siguiente problema. Hallar las tensiones T1, T2 y T3 de las tres cuerdas de la figura y qué fuerza debe aplicarse a la cuerda por la mano para obtener peso de 50 kilopondios. Aquí tenemos T1. Vamos a asumir que todas estas fuerzas son horizontales. Esta de acá sería T3. La fuerza que debe aplicarse por la cuerda por la mano sería exactamente T3. Por lo tanto, aquí vamos a tener T3 que pasa por esta T3 por acá, pasa por T3 por acá, y también vamos a considerar T3 por acá. Vamos a considerar que las inclinaciones son despreciables. Y además aquí tenemos este peso W que son los 50 kilopondios, tensión 2, y aquí lo que tira es tensión 2. Y además nos falta un T3 por acá. Entonces podemos decir lo siguiente. De la polea 1 podemos decir de que T1 es igual a 3 veces la tensión 3. De la polea 2 podemos decir de que T2 es 2 veces la tensión 3. Y del peso que está colgando, los 50 kilopondios van a ser exactamente iguales a T2. Ya tenemos T2, que es 50 kilopondios. Por lo tanto, T3 va a ser a T2 medio, despejando la expresión para la polea 2, que sería 50 kilopondios partido en 2, 25 kilopondios. Ya tenemos T2, T3, que sería 25 kilopondios, que sería la misma tensión que se tiene que aplicar en la mano. Tenemos T3 y T2, nos queda T1, que sería la ecuación para la polea 1, que sería 3 veces 25 kilopondios, que sería 75 kilopondios. Y con eso tenemos resuelto este problema con T1 listo. Ahora abordemos este problema hallando las tensiones T1, T2 y T3 de las tres cuerdas de la figura. Similar a la anterior. Este de aquí sería T3. Tenemos T3, T3, T3 y T3 acá. Acá tenemos T1. Las poleas son ideales, no tienen masa. Esto de aquí sería T2, T2 y el peso. Nuevamente, polea 1, polea 2. Para la polea 1 vamos a tener que T1 es igual a 2 veces T3. Para la polea 2, T2 va a ser igual a 2 veces T3. Por lo tanto, de aquí se deduce que T1 va a ser igual a T2, claramente. Y de la masa colgante vamos a tener que T2 va a ser igual al peso, que es 80 kilopondios. Por lo tanto, se deduce fácilmente que T1 es 80 kilopondios. Tenemos T1 y T2. Y T3 sería T1 medios,
que sería 80 kilopondios partido en 2, 40 kilopondios. Y con eso tenemos T3 calculado y el problema está listo. Y aquí tenemos este problema que es una aplicación en ciencias de la salud de lo que hemos estado viendo. La figura muestra la forma del tendón del cuádriceps al pasar por la rótula. Si la tensión T del tendón es 140 kilopondios, se nos pide el módulo de esta fuerza y el ángulo de la fuerza de contacto FC ejercida por el fémur sobre la rótula. Aquí tenemos el diagrama un poco más grande. Vamos a tener esta tensión T con un ángulo de 37 grados sobre la horizontal. Esta otra tensión, que es tiene el mismo valor T, pero con un ángulo de 80 grados. Y esta fuerza FC con su magnitud y su ángulo. Podemos plantear acá las siguientes ecuaciones. Eje X y eje Y, de equilibrio de fuerzas. En el eje X vamos a tener de que FC por coseno de teta va a ser igual a la suma de las dos componentes horizontales de la fuerza de la tensión, que sería de las dos tensiones. Tensión por coseno de 37 más tensión por coseno de 80. Entonces nos quedaría FC por coseno de teta igual a tensión por coseno de 37 más coseno de 80, que sería aproximadamente 0,972 por T. Eso en el eje X. En el eje Y vamos a tener que hacia arriba vamos a tener la componente seno de teta más la componente seno de 37 de la tensión verde, y eso tiene que ser igual a la componente seno de 80 de la tensión roja. Por lo tanto, FC por seno de teta va a ser tensión por seno de 80 menos tensión por seno de 37. Por lo tanto, va a ser igual a la tensión por seno de 80 menos seno de 37. Lo que va a ser igual a 0,383 por T. Por lo tanto, vamos a tener estas dos expresiones. FC por coseno de teta es igual a 0,972T y FC seno de teta igual a 0,383T. 1 y 2. Hagamos 2 partido en 1. Entonces vamos a tener FC seno de teta dividido en FC coseno de teta igual 0,383T dividido en 0,972T. Simplificamos y nos va a quedar tangente de teta es igual a 0,383 dividido en 0,972. Eso nos da aproximadamente 0,394, de donde podemos obtener aquí el ángulo teta, que sería tangente a la menos 1 de 0,394, que sería aproximadamente 21,5 grados. Con eso obtenemos el ángulo teta. Y teniendo teta podemos obtener FC. Vamos a resolver FC por acá. FC sería 0,972T dividido en coseno de teta, que sería 0,972 por la tensión T, que es 140 kilopondios, dividido en coseno de 21,5 grados. Y eso nos daría aproximadamente 146,26 kilopondios. Y aquí, con esto tenemos contestada la pregunta B, aquí la A, y con esto tenemos resuelto el problema.